ver cuando estén listos con un fuerte amén. Amén. Glorioso nuestro Padre Celestial, que nos permite un día más de vida para venir a glorificar y exaltar su bendito nombre. Primera de Crónicas 29-23. ¿Estamos todos ahí? Esperamos por ahí que estemos todos listos. Las hermanas ahí siguen buscando. Aleluya. Primera de Crónicas 29-23 al 25. Para así estar todos en la misma palabra del Señor. Cuán glorioso es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Asimismo damos lectura a la palabra de esta noche, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice un fuerte y victorioso amén. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Glorioso nuestro Padre Celestial. Ahora le invito a que vengamos una vez más en palabra de oración, poniendo esta hermosa palabra en las manos de nuestro Padre Celestial. Sabemos desde ya que Él ha tomado el control. Glorioso Rey Celestial, gracias Padre Santo por todo lo que has hecho. Gracias Padre Santo por la vida, mi Rey Celestial, porque nos permites, mi Rey Celestial, un día más estar aquí, Padre Rey Santo. Ahora, mi Rey amado, vengo, Padre Santo, presentándome delante de tu presencia, glorioso Rey Celestial, pidiéndote, mi Rey amado, que seas tú tomando el control ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Toma el control, mi Rey amado, en todo lo que se va a hacer, Padre Santo, en esta preciosa noche, glorioso Rey Celestial. En tus manos me coloco, Padre Santo, pidiéndote, mi Rey amado, que seas tú, Padre Rey Celestial, hablando en esta preciosa noche, mi Rey amado. Habla mi vida primeramente, Dios, Padre Santo. Habla, Padre Rey Celestial, en esta noche. Sé tú, Padre Santo, glorificándote, mi Rey amado, así como solamente tú lo sabes hacer, glorioso Rey Celestial. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Haz, Padre Santo, y habla lo que vas a hablar en esta noche, glorioso Rey Celestial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Glorioso nuestro Padre Celestial. Una hermosa palabra donde vemos: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Pero si yo en este momento viniera y le preguntara a su vida, ¿está gozando de esa bendición y de esa promesa que fue dada a su vida? Ya llegó a esa promesa, ya llegó a sentarse ahí a donde Dios le prometió. O quizás venga mejor a decirle: no habrá usurpador, ladrón que quite lo suyo, aunque crea que ya lo tiene. Lo que es suyo, y en sus manos y en mis manos está el cuidarlo o el perderlo. Aleluya. Dios nos ha dado hermosas promesas, Dios nos ha dado palabra a nuestras vidas, Dios ha dado palabra a Monte de los Olivos, pero en cada uno de nosotros está el seguir en ese proceso, el seguir en ese caminar para poder llegar a sentarnos, a recibir y a estar bendecidos. Aleluya. Pero si usted y yo nos detenemos a mitad de camino, no creo que nos podamos sentar a gozarnos esa bendición que tanto nos ha costado, a ver esa promesa, a ver esas maravillas que Dios ha venido hablando tanto a su vida personal Aleluya. como ministerial. Para eso es necesario llevar un proceso. Muchas de las veces se está levantando el enemigo por un lado y por otro, por un lado y por otro. Incluso puede hacer que hasta estén celebrando, o hasta el mismo enemigo esté celebrando su derrota, su caída. Pero en este momento Dios es tan hermoso, Dios es tan bueno, que nos viene hablando a tiempo y aún fuera de tiempo. Aleluya. Para poder llegar a esa bendición, para poder llegar ahí, es necesario un caminar, es necesario un proceso, es necesario que pasemos por lo que Dios ha dictado, por lo que Dios ha dicho que tenemos que pasar. Vamos a llegar siempre y cuando confiemos, sigamos y creamos que Dios lo va a hacer. Pero para eso es necesario que sigamos. Aleluya. Que no nos detengamos, que no nos paremos, aunque
llegó. Yo no sé cuál sea la bendición que estemos peleando. Puede ser una casa, puede ser restauración familiar, puede ser el mismo trabajo, la misma salud. Yo no sé qué bendición estemos peleando, pero si queremos llegar a ese momento, si queremos llegar a esa bendición, a poderla disfrutar, es necesario que creamos. Aunque la batalla parezca perdida, no está perdida en el nombre de Cristo Jesús. Aunque quizás estén celebrando la derrota, aunque quizás estén diciendo Monte de los Olivos hasta aquí llegó, pues no, porque la última palabra la tiene el poderoso de Israel. Asimismo los invito a que vengamos a Primera de Reyes 1:5. No habrá usurpador, no habrá ladrón que quite su bendición. Todo está que usted y yo peleemos esa bendición, pero si nos la dejamos robar, simple y sencillamente la vamos a perder. Aunque Dios haya dado la promesa, aunque Dios se haya venido a glorificar en su vida y en mi vida, quizás ya tengamos la bendición que estábamos peleando, la bendición que estábamos esperando, pero si nos sentamos, podemos perderla. Aleluya. Y dice Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Es que cualquier otro puede venir y querer tomar su puesto. Cualquier otro, quizás en el trabajo, en la vida personal, quizás en cualquier ámbito, va a querer venir y tomar lo que es suyo. Pero en sus manos está el seguir peleando, el simple y sencillamente entregar la bendición. Cualquiera va a querer venir a robar esa bendición. Cualquiera quizás va a querer venir a tirarlo. Quizás muchas de las veces van a querer venir a tumbarnos. Pero entre nosotros, o en nosotros, en cada uno de nosotros, está el si en realidad queremos llegar a esa bendición. Si de verdad queremos llegar a gozarnos de esa bendición, no importa quién se levante, no importa qué esté planeando el enemigo contra su vida. Quizás tenía trabajo, lo ha perdido, y en este momento quizás ha sentido que la puerta se le cierra. Quizás la enfermedad ha tocado el cuerpo, no importa lo que sea. Quizás está en el hogar o en la misma familia. Quizás quieren venir y robar esa bendición. El enemigo puede usar a cualquier persona, la persona menos esperada. Aleluya. Quizás está planeando venir, robar su casa, robar su trabajo, robar aún su hogar, su familia, quizás hasta su salud. Pero si usted y yo creemos, si usted y yo peleamos, nada de eso prevalecerá, porque sabemos que si seguimos adelante creyendo y peleando, la cobertura de Jehová de los ejércitos estará con cada uno de nosotros. Y dice también en el 6, y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Y aquí estamos viendo un claro ejemplo donde se levantó Adonías a querer robar algo, a tomar algo que no era de él. Pero también en el 6 nos está diciendo que su padre nunca le entristeció con preguntarle: ¿por qué hacéis esto así? ¿Por qué hacéis lo otro? Pero aquí nos está mostrando cómo es necesario que vengamos recibiendo nosotros la exhortación, que vengan hablando a nuestras vidas diciendo: no hagas esto, esto está mal hecho. Que nosotros como cristianos también somos hijos, y que a veces es necesario que vengan hablando a nuestras vidas, que vengan exhortando, aún así nos sintamos duro, aún así nos sintamos que no nos gusta, pero es necesario si queremos llegar a pelear y a recibir lo que es nuestro, porque si no, vamos a hacer como Adonías. Vamos a querer venir a usurpar algo que no es lo nuestro. Vamos a querer venir y hacer conforme se nos venga en gana. Por eso es necesario que venga la palabra del Señor. Por eso es necesario que venga la exhortación. Que no importa quién se pare adelante, que es el hermano que no me gusta cómo predica, que es la hermana que no
importa quién se esté parando enfrente. Cuando viene Dios y trae palabra de exhortación, palabra de edificación, es Dios diciéndolo: hijo, te amo y quiero lo mejor para ti. No te gusta, te molesta, pero quiero lo mejor de ti. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de aquel no le fue estorbado el pecado, aquel que no se le dijo: no hagas así, esto está mal hecho. Es necesario recibir la corrección, aunque por momentos sintamos duro y aunque por momentos no nos guste lo que nos están diciendo, o aún así no nos guste la palabra que sale de aquí al frente hacia cada uno de nosotros. Cuando Dios habla, Él sabe por qué lo hace. Y si nosotros sentimos que nos duele o que nos molesta, es porque muy en el fondo sabemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y dice el 7: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y matando el 8, pero el sacerdote Sadoc y Benaí, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Roguet, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agib, sin verlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo. Y algo que llama mi atención es aquí en el 9, donde dice: matando a Adonías ovejas, vacas y animales gordos junto a la peña. Aquí estamos viendo cómo simple y sencillamente no fue planeado, fue llevado al hecho. Muchas de las veces el enemigo ya está celebrando la caída. Quizás aquellos cuales no quieren que nosotros sigamos prosperando, nos han visto quizás tristes, quizás débiles, quizás ante ellos ya estamos caídos. Quizás para muchos de ellos, quizás dijeron, cerrándole las puertas a Monte de los Olivos, ya están destruidos. Pero más no contaban que Dios es el que abre las bendiciones, que Dios es el que abre las puertas. En este momento yo no sé, quizás algún enemigo, quizás alguien está celebrando, quizás está festejando por el problema, la circunstancia que alguno de nosotros esté pasando. Quizás estén celebrando, pero no es aún el final, pero no es aún la caída. Si usted y yo nos esforzamos, no con nuestras propias fuerzas, sino viviendo aquel, el único que tiene el poder de levantarnos, aquel que tiene el poder de abrir puertas, aquel que tiene el poder de venir y sanarnos sin importar lo que el médico ha dicho, sin importar lo que el banco ha dicho, sin importar aún el trabajo lo que ha dicho. Si venimos a Él, no importa lo que el mundo, lo que el mismo enemigo en este momento esté celebrando. Quizás te han dicho, ya lo perdiste todo. Quizás están celebrando porque tú ya lo has perdido todo. Aún la misma enfermedad está tocando ese cuerpo. Aún el enemigo se está riendo pensando que de ahí ya no se levanta más. Pero Dios tiene el poder de levantarlo. Dios tiene el poder de dar victoria en esta noche. Si en realidad usted y yo lo queremos, no importa lo que el enemigo está haciendo en este momento. No importa cómo el enemigo quizás se esté riendo en este momento pensando que ya lo destruí. Dios tiene el poder para levantarnos, aunque el enemigo esté planeando y aún festejando su derrota o mi derrota. Dios tiene el poder para reprender y deshacer todo plan del enemigo que ha hecho pedazos por el poder de la palabra. No importa que se levante, no importa lo que se levante, pero es necesario seguir creyendo, pero es necesario seguir adelante, que cuando sienta desmayar, siga adelante, no en sus propias fuerzas, no en las mías, porque sabemos que así no vamos para ningún lado. Pero también es necesario recibir la corrección. También es necesario que aunque nos duela, que aunque no nos guste,
recibir la corrección, para poder seguir adelante, para que Dios vaya obrando y quitando poco a poco eso que no le gusta a Él, poco a poco eso que no nos hace ningún bien, ni a usted ni a mí. Aleluya. Y dice el 10, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Y por qué será que Adonías no convidó a estas personas? Aleluya. ¿Por qué será que el enemigo cuando está planeando no va a convidar aquella ayuda que Dios le ha puesto? ¿Por qué será que cuando el enemigo quizás está utilizando personas, medios para venir y tirar su vida, medios para venir y tirar la iglesia, no va a convidar a aquellos que sabe que en realidad son de Dios? Porque muchas de las veces vemos como mucha gente es utilizada por el enemigo, pero es utilizada por el enemigo, ¿por qué? ¿Por qué? Aleluya. Porque simple y sencillamente no quieren nada de Dios, porque simple y sencillamente prefieren estar sirviendo al enemigo. Y aquí estamos viendo que él no convidó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano, porque él sabía que estos no se iban a prestar a lo que él estaba haciendo, porque él sabía que estos no se iban a prestar a ese plan ni a esa celebración. Asimismo el enemigo va a venir y va a levantar a aquellos que en realidad se quieran prestar, aquellos que en realidad quieran seguirle la corriente para venir y atacar su vida, pero Dios todo lo descubre a tiempo. Dios no va a permitir que ninguno de sus ungidos caiga, aún así sea el mismo enemigo atacando la vida, aún así sea el mismo enemigo atacando las finanzas, aún así sea atacando la misma iglesia, el ministerio. Dios no lo va a permitir. Se puede cerrar una y dos puertas, pero mayor es la bendición que Amén, Dios trae. aleluya. Mayor es la bendición que Dios trae a su pueblo. Hemos llegado aquí, pero aquí no nos conformamos, seguimos adelante de victoria en victoria. Amén, Una puerta se aleluya. ha cerrado, pero Dios ha abierto otra, aún antes de que nosotros sepamos que la puerta se está cerrando. Solo en eso Dios nos ha probado. Solo en eso, y por si nos quedaba duda alguna, aún cuando Dios ha abierto la puerta, nos ha traído palabras de confirmación. Por si alguno de nosotros estaba Aleluya. dudando, por si alguno de nosotros estaba diciendo, quizás esto no era así, quizás esto era de la otra manera. Dios es siempre respaldando a aquel que en realidad está haciendo su voluntad, aquel que en realidad le está creyendo y está siguiendo adelante. Aleluya. Dice el 11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin verlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Dios siempre va a poner esa ayuda ahí, sin importar lo que esté pasando. Dios siempre va a encontrar el medio de traer ese consejo, de traer esa palabra. Muchas de las veces va a ser a través de una prédica, quizás Dios va a saber cómo va a hablar con usted, quizás a través de un sueño, pero Dios nunca desampara a aquel que en realidad le está creyendo. Si usted está creyendo en Dios, si usted está confiando en Dios y esperando en Él, Dios va a encontrar la manera de sacarlo de donde está sumergido. Dios va a encontrar la manera de levantarlo. No espere que venga Él mismo presentándose y hablándole, sino aprenda a escuchar y a discernir el consejo cuando viene de Dios. Aprendamos a escuchar ese consejo cuando viene de Dios. Dios aún así puede utilizar a una persona inconversa. Cuando Dios se manifiesta, hasta una piedra puede usar. No importa lo que Dios utilice, siempre y cuando nosotros estemos prestos para poner atención y escuchar, será posible llegar a esa bendición. Aleluya. Y dice el 2, ven pues ahora, 12, ven ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, y yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones.
Entonces Betsabé entró a la casa, a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Aleluya. Hasta ahora no lo sabes. Santo Jesús. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad? No solamente venir y planear quizás la caída, quizás de cómo destrozarlo, celebrarlo, pero todavía hasta dónde, a llegar a tratar de robar esas bendiciones, a llegar a tratar de robar y usurpar esos lugares. Pero Dios es tan bueno que aún no importa cuánto tiempo haya pasado, si Dios ha entregado promesas, si Dios ha hablado en su vida, si Dios ha hablado en mi vida, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se olvida sin importar cuánto tiempo ha pasado. Quizás en este momento no hizo la bendición, o quizás en este momento lo está viendo duro, difícil, o quizás está viendo que aquel ya tiene lo suyo y lo mío no ha llegado, o quizás está viendo que aún aquel que está atacando la vida, aquel que está viniendo a molestar quizás la vida, aún así la salud, las finanzas, los trabajos, no importa cuál sea la necesidad, no importa dónde sea donde esté molestando, Dios va a venir y va a vencer si usted y yo lo creemos. Sí, si Dios ha prometido que Él lo va a hacer, si Dios ha prometido esa bendición, no importa quién se levante, no importa quién esté diciendo en este momento: no vas a poder, no es tuyo, no más, estas puertas se han cerrado. Si usted sigue adelante, Dios va a venir y va a derramar de su bendición y va a deshacer aún todo plan del enemigo. Amén, aún aleluya. todo aquello que se esté levantando. Pero para eso es necesario que vengamos y busquemos de Dios, para eso es necesario que busquemos de Él, porque sabemos que en el hombre nada podemos obtener. Quizás usted en sus fuerzas, o yo en lo que poco que pueda le puedo ayudar, pero yo no le voy a poder dar lo que Dios le va a dar. Yo no le voy a poder dar lo que Dios le ha prometido. Dios va a bendecir a su pueblo, pero para eso es necesario que dependamos, que creyamos en Él, que sigamos buscándole, que no importa que el enemigo en este momento esté cerrando una puerta, que no importa que el enemigo en este momento esté diciendo: este milagro que pensabas tener, esa sanidad que pensaste tener, no existe. No. Hermano, no nos dejemos robar las bendiciones. Mucho nos ha costado quizás el día de hoy para estar parados aquí. Mucho nos ha costado para llegar a este momento. Mucho hemos venido quizás sufriendo, peleando, batallando. Dios ha sido glorificándose en nuestras vidas como para dejarnos robar ahora la bendición. Hemos llegado aquí hasta este lugar, pero sabemos que de aquí seguimos adelante. De aquí salimos en victoria en el nombre de Cristo. Amén. Sin importar aún lo que esté estorbando, sin importar aún lo que se esté levantando. Aleluya. Y dice el 17: y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Y al caso a Dios se le olvidará la promesa que ha hecho? No. ¿Y al caso a Dios se le olvidará la promesa que ha hecho, esa bendición, esa palabra que Él ha venido entregando a su vida, a mi vida? No, no sé. ¿Al caso Él se olvidará? Aunque el enemigo se levante a querer robarla, aunque el enemigo se levante a querer arrebatarla, mas no podrá, porque Dios lo prometió, Dios lo va a entregar. Pero sigamos adelante, sigamos peleando por esas bendiciones, aunque el enemigo esté diciendo, o quizá les quiera decir ahora en este momento: no puedes, no es tuyo, se acabó, se cerró esta puerta. No más casa, no más trabajo, no más economía, no más salud, no más milagro. Dios tiene el poder para deshacer todo plan del enemigo. Sí, Dios tiene el poder para venir y glorificarse y entregarle esa victoria. Si en realidad lo creemos, en el nombre de Cristo Jesús será hecho. Aleluya. Amén. Y dice el 19: ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Job general,
del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. Así es como nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, sin importar lo que estemos viendo, sin importar la dificultad que estemos pasando en este momento. Nuestros ojos tienen que estar en el poderoso de Israel. Amén. Nuestros ojos tienen que estar en aquel dador, en aquel que ha prometido, en aquel que tiene el poder de venir y entregar ese milagro, sin importar que sea, sin importar la dificultad. Tenemos que estar nuestra mirada puesta en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Sí, Señor. Nuestra mirada puesta en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Así es como cada uno pues tiene que estar. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el rey duerma con sus padres, y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y llegó el profeta, si recordamos lo que decía atrás, el consejo que le dio, cómo iba a entrar ella y le iba a decir lo que estaba pasando. Después iba a llegar el profeta a respaldar esa misma palabra, iba a llegar delante de la presencia del rey David a reconfirmar esa palabra, a reconfirmar lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo a una espaldas del rey David. Pero sabemos que abogado tenemos, y es el Espíritu Santo, aquel que va a ir y va a hablar por nosotros también. Pero para eso es necesario que vengamos delante de Dios nosotros, que nos presentemos. Hermoso nuestro Padre Celestial, que ahorita no necesitamos de un intermediario, sino que seamos nosotros buscando de Él, más que el Espíritu Santo será el único que vendrá a interceder por esa palabra. Pero para eso es necesario seguir, para eso es necesario no desmayar, aunque la dificultad esté, aunque duela, aunque sea difícil, aunque por momentos no se encuentre ni la salida ni qué hacer. Es necesario seguir creyendo en esa palabra, es necesario ir y recordar esa promesa, es necesario darle vida a esa promesa, eso que quizás en un tiempo pasado llegó a nuestra vida. Aquel que le dijo, esfuérzate, voy a estar contigo. Aquel que le dijo, ya vas a ver cómo me glorifico cuando más lo necesites. Aquel que le ha dicho, no te preocupes que todos los días voy a estar contigo. Porque va a venir el enemigo, o aún las trampas del enemigo, a acabar y a vencer con esa fe, con esa promesa que Dios nos ha puesto. Revivamos toda promesa, revivamos toda palabra, aún la necesidad esté, aún el dolor esté, no importa la circunstancia que estemos pasando, revivamos esa palabra, recordemos quién ha hablado a nuestras vidas, recordemos quién nos ha dado esa palabra, aquel que no miente, aquel que tiene el poder de hacerlo. Aleluya. Glorioso es nuestro Padre Celestial. Y asimismo les invito a que vengamos al 28. Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré, que así lo haré. No importa cuál sea esa promesa, Dios nos habla en esta noche que Él así lo hará. No importa que sea difícil para el humano, no importa que el hombre diga que no, no importa que quizás ante nuestros pensamientos sea cosa imposible para la humanidad. Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadle al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrán y se sentarán en mi trono, y reinará por mí.
porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche hemos sido escogidos por nuestro Padre Celestial. Sabemos que con propósito Dios nos tiene en esta noche, en este lugar. Sabemos que esas bendiciones van a venir, pero es necesario seguir creyendo y seguirlas clamando, seguir buscando de Dios sin importar lo que pase, lo que veamos a nuestros alrededores. Cuando Dios dé la orden, así va a ser. Aquí estamos viendo cómo el rey David les instruyó qué tenían que hacer. Tenían que ir y ungir a Salomón, pero Dios en cualquier momento puede dar la orden y decir: en este momento se deshace todo plan del enemigo y se abren puertas de bendición, y aquello que estaba estancado se libera ahora por el poder de la palabra. Y aquel plan que tenía el enemigo contra su vida se deshace en este momento por la sangre de Cristo Jesús. Todo está en que Dios venga y dé la palabra, pero para eso es necesario que sigamos creyendo, que sigamos escuchando la palabra de Dios. Aquí vemos cómo la madre de Salomón tuvo que escuchar un consejo, y no solamente escuchar el consejo, tuvo que ser sabia y ponerlo en práctica. Por eso es que cuando Dios trae esa palabra de exhortación a nuestras vidas, cuando Dios nos dice: no hagas esto o haz lo otro, tenemos que hacerlo. Cuando viene Dios y nos manda ese consejo para poder llegar a la bendición, es necesario acatar las órdenes de Dios. Muchas de las veces no nos va a gustar lo que escuchamos, no va a ser quizás en algunos momentos lo que queremos, pero es necesario que sigamos ese camino. Es necesario que seamos obedientes aunque no nos guste, quizás aunque nos duela. Si en realidad queremos ver la victoria, si queremos esa salvación, si queremos esa paz y esa tranquilidad para nuestras vidas, para nuestros hogares, o quizás queremos ganar esa victoria y esa promesa que Dios nos ha dado, es necesario escuchar consejo y ponerlo en práctica. Aleluya. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y dice el 41: y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya había acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Es que cuando Dios viene y dicta la palabra de bendición, no importa lo que esté pasando, no importa el que el enemigo esté disfrutando en esos momentos, creyendo que está celebrando la derrota, creyendo que está celebrando que el que ya hemos caído, cuando venga Dios y dé la victoria, nos vamos a gozar aún más de lo que nos estamos gozando ahora. Cuando venga y usted reciba su bendición, se va a gozar, se va a reír, que aún el mismo enemigo se va a dar cuenta de lo que está pasando. Aún el mismo enemigo, aunque esté celebrando en este momento, va a escuchar el gozo que tienen los hijos de Dios y no le va a gustar. Pero va a ser necesario que quede avergonzado, va a ser necesario que vea lo que es el poder de Dios. Pero para eso es necesario que usted y yo sigamos creyendo. Para eso es necesario que usted y yo sigamos peleando. Que quizás el juez ha dicho que no, pero Dios tiene la última palabra. Dios dice: yo lo entrego, solamente creerlo, solamente guardarlo, solamente ir al Hijo perfecto que es Cristo Jesús. Y dice el 42: mientras aún hablaba, he aquí vino Jonathan, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonai: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Es que el enemigo va a querer escuchar lo que está pasando. Es que aquel que creyó que lo había derrotado, aquel que creyó que ya no había más victoria, que quizás ahí terminaba todo para su vida, para mi vida, aquel que creyó que quizás por ellos íbamos a seguir adelante, Dios les demuestra que el poder está en Él y no en ellos. Dios les demuestra que Él nos levanta en victoria, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Aquellos que quizás planearon, se gozaron y todos van a querer escuchar lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Aquellos que quizás van a estar molestos, pero aún así van a querer escuchar lo que está pasando con su vida. Y no les va a gustar, porque Dios solamente tiene cosas buenas para sus hijos. Aleluya. El 44: y el rey ha venido con el sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joiada,
y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendos, y es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del rey, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Cuánta palabra no he escuchado Monte de los Olivos, cuánta palabra de promesa no tiene Monte de los Olivos, que Dios seguirá haciendo maravillas, que Dios seguirá haciendo proezas con su pueblo, y todos lo van a ver, y quizás no les va a gustar, todos lo van a ver, aquellos que han despreciado este lugar, aquellos que han querido cerrar las puertas, aquellos que quizás han querido ser piedra de tropezo, pero va a venir Dios y les va a mostrar en su cara lo que Él hace con su pueblo. Pero para eso es necesario que no nos estanquemos aquí, que sigamos adelante. Quizás aquellos creyeron que Monte de los Olivos ahí quedaba, o que Monte de los Olivos se estancaba, pero no, Dios nos tiene de victoria en victoria, y así seguiremos en el nombre de Cristo Jesús. Además, el rey ha dicho: así bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su lado. Es que cuando el enemigo huye, no hay ni aquel que quizás le estaba sirviendo. Cuando aquel que estaba planeando algo, cuando aquel que estaba celebrando, cuando aquel pensó que Monte de los Olivos se destruía, que Monte de los Olivos quizás tropezaba o se estancaba, cuando aquel pensó que su vida o mi vida ahí quedaba y ya no había más, cuando ven lo que Dios está haciendo con nosotros, no hallan ni para dónde ganar. Dios viene y avergüenza a aquel que se levanta contra uno de sus hijos. Dios viene y les demuestra que no son ellos, sino que es el poder de Él glorificándose en cada uno de nosotros. Pero es necesario que reconozcamos que si hoy por hoy estamos aquí, ha sido porque Dios ha sido bueno, ha sido porque Dios se sigue glorificando en cada uno de nosotros. Que cuando sentimos que ya no podemos, viene Dios y nos levanta. Cuando sentimos quizás que nos sentimos derrotados, Dios nos levanta en victoria. Mas Adonai, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Aquel que celebraba y aquel que estaba planeando la derrota, que aquel que quería usurpar el trono, salió huyendo, salió aún también sus amigos, sus convidados. Y dice el 2:1: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Dios siempre nos viene hablando. Hemos llegado a este hermoso lugar, a esta hermosa puerta que Dios nos ha abierto. Tenemos mucha promesa, tanto en sus vidas como en la mía, tanto Monte de los Olivos para seguir adelante. Pero Dios siempre nos viene recordando la bendición, pero también nos viene recordando que es necesario guardarnos, que es necesario que sigamos eso que Él nos está pidiendo. Y dice el 2:2: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en trono de Israel. Es que ya está la promesa y está la bendición sobre nuestras vidas. Pero para eso es necesario que sigamos, como dice el 2:3, guardando los preceptos de Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Para eso es necesario que ya hemos llegado a la bendición, que tenemos la promesa, o que ya estamos
acomodemos, que no nos confiemos, sino que vengamos siguiendo los estatutos, haciendo lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer, siguiendo todo lo que Él nos está pidiendo, el guardarnos, el diezmar, el no mentir. Muchas de las veces quizás pensamos que esas son pequeñeces ante Dios, pero muchas de las veces eso es lo que está trazando nuestra bendición. Podemos tener la palabra, podemos tener la promesa de Dios, pero quizás nosotros mismos podemos llegar a estancarla. A veces puede ser que no sea ni el mismo enemigo, sino nosotros mismos. Por eso es necesario que si ya tenemos la palabra, si estamos esperando, y si no es el enemigo, veamos en dónde estamos fallando. Veamos si en realidad estamos haciendo como Jehová nos ha pedido. Aquí era el rey David pidiéndole a Salomón, encargándole qué es lo que él tenía que hacer, dejándole su reinado, dejándole su trono, su bendición, pero también a sí mismo diciéndole muy claro. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Creo yo que todos conocemos por lo menos un mandamiento, estatutos. Dios nos dice, si la palabra ya está dada, si la promesa ya está dada, no importa demonio que se levante para quererla arrebatar, no importa demonio que se levante para quererla usurpar, pero también es necesario que seamos inteligentes, que cuidamos de ese caminar, que hagamos lo que Dios ha dicho que hagamos y que no hagamos lo que no debemos. Que cuando venga la palabra de corrección, seamos catando ese consejo y poniéndolo en práctica. ¡Aleluya! Y dice el 2:12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y su reino fue firme en gran manera. Aleluya. Glorioso es nuestro Padre Celestial. Estaba la promesa, estuvo el consejo del rey David, y llegó hasta ahí, hasta esa promesa donde él tenía que llegar. Y llegó hasta ahí, dice que su reino, fue firme en gran manera. ¿Cree usted que su reino iba a ser firme si él anduviese conforme a él quisiese? Si él no hubiera seguido en este momento quizás el consejo del rey David, ¿cree usted que él hubiese llegado a tener esa firmeza en su reinado? No. Asimismo los invito a que vengamos a Reyes 6:12, donde dice: con relación a esta casa que tú edificaste, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Sabemos que él edificó ese templo, que él se guardaba y él creía y él seguía los estatutos, que él se guardaba para seguir adelante, pero también así mismo vino esa palabra de Dios donde le decía: si guardares e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo. Para eso es necesario, si queremos ver esos milagros y esas promesas, para eso es necesario que guardemos todos los decretos, los estatutos que Dios ha pedido de cada uno de nosotros. Si en realidad queremos llegar a ver el cumplimiento de su palabra, es necesario que nos guardemos, que andemos por ese camino de rectitud que Dios nos ha pedido, que hagamos los mandamientos que nos ha pedido. Es necesario guardarnos para poder llegar a esa bendición. Es necesario que si ya hemos llegado quizás a la bendición, no nos confiemos, porque quizás estamos en la bendición y estamos en lo mejor de ella, pues ahora me confío y me desvío. Dios es bien claro, Dios entrega la promesa, hay un camino para llegar a ella, pero
pero en cada uno de nosotros está el mantenernos en ella, el llegar a ella o el perderla. No importa que haya usurpador o que haya quizás el que quiera robar la bendición. Si usted y yo hacemos conforme a la voluntad de Dios, si usted y yo hacemos como Él nos está pidiendo, si usamos y seguimos los mandamientos que Él nos está pidiendo, no habrá demonio, no habrá quien venga a robar la bendición, siempre y cuando estemos de pie, creyendo, declarando, peleando por esa bendición. Pero lo más importante, guardándonos como Dios nos lo ha venido pidiendo. No habrá nada ni nadie que nos robe la bendición. No habrá nada ni nadie que venga a quitar esa bendición, si usted y yo lo creemos. Y así, para ir terminando, los invito a que vengamos a una pequeña reflexión. Hemos visto cómo el enemigo se levantó, cómo aquel que quería venir y robar la bendición de Salomón fue avergonzado, fue destruido, cómo Dios cumplió su palabra, cómo Dios utilizó al rey David. Dios cumplió esta promesa. Aún cuando edificó su casa, vino palabra de Jehová y le habló una vez y otra vez, diciéndole: guarda mis estatutos, guarda mis decretos, haz conforme a mi voluntad. Sabemos que Dios siempre nos habla lo que debemos de hacer, que si ya llegamos a la bendición, es necesario seguirnos guardando. Hemos llegado a esta puerta que Dios ha abierto, pero es necesario seguirnos guardando si en realidad queremos llegar hasta el final. Debemos de guardar nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, y más bien venir y refugiarnos y hacer como Dios nos ha dicho. Dice el 11:9, Primera de Reyes 11:9. Esto es para ir terminando y para ir viendo cómo durante tanto tiempo Salomón fue engrandecido, fue bendecido, tuvo riquezas y tuvo de todo, mientras él prevaleció siguiendo los caminos de Dios, mientras él siguió siguiendo los estatutos que Dios le había pedido. Él siguió adelante. Dios no le habló una vez ni dos veces diciendo: guarda, sigue mis estatutos y mi palabra se glorificará, y cumpliré mi promesa, David, en tu vida, cumpliré mi palabra. Dios habló una y otra vez. Asimismo, Dios nos habla. Es necesario guardarnos, es necesario cumplir esos mandamientos. Y dice el 11:9: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Que se le había aparecido 2 veces. Y nosotros podremos decir: pero ¿cómo con tanta bendición, con un reinado, con tanta promesa, cómo va a ser que Jehová se enojó con él? Pues aquí estamos viendo lo que no le gustó a Jehová, lo que vino hizo Salomón, lo cual enfureció e hizo enojar a Jehová. Y dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Que se le había aparecido 2 veces. Hemos llegado a esta puerta, a esta bendición, pero no nos podemos confiar. Quizás estemos pasando necesidades, tribulaciones. Es necesario seguir adelante. Es necesario guardar ese camino recto que Dios nos viene pidiendo una y otra vez. Está la palabra, sí, está la dificultad, va a ser difícil, pero siempre escuchemos la palabra del Señor y no esperemos quizás de alguien o de por aquí o por allá, sino esperemos que sea Dios. Pero sobre todo es necesario que cuando llegue la bendición, guardemos nuestro corazón. Que nuestro corazón no se aparte de lo que es Dios. Que quizás la bendición llegue buena o esté buena en este momento, pero cuidemos nuestro corazón. Que no vaya a haber cosas vanas que tengan a apartar nuestro corazón de Dios. Que no vaya a haber cosas vanas, que quizás el dinero, que quizás por acá me está yendo mejor, o que quizás esto me está pasando. No dejemos que ninguna cosa vana aparte nuestro corazón de Dios, porque sabemos que sin Él nada somos. Es necesario seguir adelante esa bendición, pero sobre todo guardar nuestro corazón, pedirle a Dios que sea Él glorificándose sí en esas necesidades y en esas bendiciones, pero lo más importante, que sea guardando nuestra vida, que sea guardando nuestro corazón, para no venir y apartar nuestro corazón de Jehová, porque sabemos que una
una vida sin temor a Jehová es capaz de hacer cualquier cosa indebida. Seamos poniendo nuestro corazón en las manos de Jehová, que sea Él glorificándose en cada uno de nosotros. Hasta aquí la palabra. Dejo al pastor que sea Él orando por esta palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga.